¿cómo están? Yo soy la profe Norma. Hoy voy a estar con ustedes. Vamos a aprender el encaje de ñanduti, el famoso belluí. Comenzamos. Primero, nuestro bastidor, vamos a colocar la tela abajo. Vamos a dejar por aproximadamente 2 centímetros de los dos lados, este lado y este lado. Lo marcamos con el lápiz. Ya está marcado. Entonces vamos a cortar. ¿Por qué le dejamos 2 centímetros a los costados? Porque el bastidor tiene que estar bien tensado. Ahora vamos a utilizar la aguja más grande y vamos a utilizar este hilo, que nosotros le decimos hilo ferretería, ¿verdad? Que no sea tampoco muy largo, porque si es muy largo se les va a atar por todos lados. Entonces, así. Para comenzar, tenemos que hacer primeramente los bordes, así. Entonces vamos a hacer un pequeño nudo acá en el extremo y comenzamos así. Yo no le hago mucho dobladillo porque yo ya le dejé los 2 centímetros. Entonces miren, así tiene que ser fácil y rápido, sí, así. Este es para que no se deshile tu tela, ¿verdad? Miren, no se asusten porque esto es muy fácil. Vamos a utilizar todo el extremo de la tela, que va a ser así. Miren, sí. Vamos a dejar aproximadamente 5 centímetros, doble, ¿verdad? Así. Así. Vamos a atar para que no salga, así, así. Y esto lo vamos a hacer en las 4 esquinas. Comenzamos a atar. Los bastidores tienen este cruce, sí o sí tiene que tener para justamente, porque tiene que estar bien estirado nuestro ñanduti, Ya tenemos nuestra aguja enhebrada y comenzamos. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a hacer una puntada en uno de los extremos de la esquina. Sí. Bueno, pero acá vamos a atar nosotros, ¿ven? Así, vamos a atar acá las puntas, ¿ven? 2 veces para que no salga. Así. Y comenzamos. Bueno, vamos a alzar así el bastidor y comenzamos el estirado. Y es así. No tiene que ser muy juntos ni tampoco muy separados. Así. No se preocupen si se termina su hilo, solamente vamos a añadir y seguimos. No es necesario que hagan muy largo su hilo porque se les va a enredar. Bueno, acá quiero que atiendan. Miren, tiene que entrar en esta esquina. ¿Ven? Acá, en esta esquina. ¿Sí? Y tiene que pasar por este cruce de nuestro bastidor, por acá. Volvemos a sacar en la esquina, así, para poder pasar nosotros al otro lado. Así nuestro estirado va a ser perfecto. Ahora vamos a tensar nuestro ñanduti. ¿Se acuerdan que cuando comenzamos atamos acá? Entonces de ahí vamos a comenzar nosotros, con una mano acá y yo atajo acá. Entonces me voy tensando, así, así, todavía flojito. Donde me da lugar yo para tensar más es acá. Entonces yo voy a ir estirando más fuerte, ¿ves? Y se va tensando
de nuestro ñandutí, ¿verdad? Mira, así pasamos por la esquina, no se olviden de la esquina, ese es lo que le da. Y acá tenemos nuestro añadido, pero fácilmente se pasa, así volvemos a atajar con esta mano y con esta mano estiramos, así. Y acá terminamos. Y acá vamos a darle todos estos hilos que nos sobra, tampoco van a cortar, ¿verdad? No es necesario, porque a medida que van trabajando se va a ir aflojando otra vez y van a volver a hacer el mismo proceso, ¿verdad? Y tiene distintas medidas. Tenemos podemos hacer en un papel sulfito, un papel así transparente, y también en este dura mucho más nuestro dibujo, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a hacer el pequeño, el chiquitito. Vamos a comenzar a calcar y vamos a utilizar una aguja para sujetarlo. ¿Sí? Voy a poner con 2, ya es suficiente. Ahora, si es grande su trabajo, necesitan que sujeten muy bien. En este caso yo voy a poner 2. Nunca con bolígrafo. Jamás se utiliza en el ñandutí el bolígrafo. ¿Por qué? Porque les va a manchar el hilo y les va a hacer perder su trabajo. Vamos a calcar. Vamos a utilizar la aguja más fina. En este caso yo quiero armar en este color, que es un amarillo. En este caso, este es el centro. Se llama ojito de ñandutí. Entonces, el ojito, vamos a comenzar. Yo voy a marcar una parte. No importa dónde, ¿verdad? Es acá y el centro. Acá yo marqué. ¿Eh? Acá tengo una pequeña marca y ahí le voy a hacer una puntada. ¿Ven? Así, una puntada. La puntada no tiene que ser ni muy grande ni muy pequeñita. Bueno, acá está mi nudo. Yo voy a meter dentro de eso. Acá hay 2 hilos. Voy a meter dentro de esos 2 hilos mi aguja, ¿eh? Voy a pinchar en el medio, agarro acá y llevo hasta el centro donde también yo marqué, ¿ven? Acá hasta ahí, ese es mi centro. Entonces yo voy a hacer un filete ahí, mira, así, y mira, es un atado acá, sin tocar la tela, ahí nada más, y ahí ya se va a trenzar. No se va a ir hacia allá, se va a quedar en el medio. Así sería el centro. Otra puntada, bien así en el medio. Ahora vamos a hacer lo que es el centro. En guaraní, el apuité. ¿Se acuerda que hicimos acá una marca para comenzar? Bueno, de esa marquita que se ve acá, de ahí, y esta es la parte final. Bueno, entonces vamos a comenzar a hacer el filete y vamos a agarrar todo este hilo, todo del medio, así completo, hasta esa marca, acá está, y vamos a hacer un pequeño filete, un atado, así. Bueno, para que sea bien centrado nuestro trabajo, vamos a empujarle con la colita de la aguja para que esté bien centrado, así. Bueno, para que quede más fuerte, entonces le vamos a hacer otro filete. Ya le hicimos 2 filetes, entonces en el centro, el apuité, que le decimos nosotros, y vamos a hacer 2 vueltas de tejido, eso para que quede muy bien nuestro centro. Vamos a agarrar este primer hilo y vamos a
hacer el tejido. Entonces, se agarra uno, se deja otro, se agarra uno, se deja otro, así. Recuerdan que agarramos el primer hilo de la marca. Ahora vamos a dejar eso y vamos a agarrar el segundo, lo que dejamos nosotros. La primera vuelta ahora vamos a agarrar lo que hemos dejado. Agarramos, ¿sí? La onda es otro proceso que es diferente al ojito. Ven ustedes que tengo este es una onda. Yo tengo que marcar la mitad de acá, no es necesario traer ni centímetro ni regla, solamente al ojo. Yo voy a partir acá, ¿ven? La mitad, porque ese es lo que yo voy a utilizar. Voy a pinchar yo la tela, no hagan solo por el hilo porque se les puede salir. Vuelvo a hacer dentro de estos dos hilos, vuelvo a meter mi así. Bueno, yo voy a dejar acá un pequeño círculo, ¿ven? Dentro de ese mismo círculo voy a hacer un filete, que es un atado, ¿sí? Voy a meter acá. No quiero que sea muy grande, no, tampoco muy pequeño, ¿verdad? Más o menos así. ¿Por qué? Porque de este anilito, de este circulito, va a salir todos los hilos, ¿verdad? Y mira, ahí se forma el pequeño anilito. Yo agarro una puntada. En este caso las puntadas no tienen que ser muy chiquitas, ¿no? Porque esto después tenemos que llenar. Y miren, meto dentro del mismo anillito, ¿ven? Todo el armado va a pasar por este pequeño circulito, ¿ven? Ya ven, ya terminamos lo que es nuestro armado. Yo voy a necesitar ahora para el dechado, yo utilizo mi aguja sin punta. Vamos a hacer una pequeña margarita, el dechado margarita. Vamos a tener, ahora vamos a entrar en matemática. Voy a marcar acá con un lapicito así chiquitito para que yo pueda ver dónde voy a comenzar, porque tengo que contar yo mis hilos. 50 y 51 y lo tengo. 51 dividido 6, 8.5. 8.5. Bueno, entonces quiero hacer de 6 pétalos mi margarita. Ven ustedes mi centro, ¿verdad? Yo voy a sacar en el centro, ahí donde voy a comenzar mi trabajo, ¿ves? Ahí. Pero yo ya tengo el nodo, ya no se me va a salir, se me tranca ya. Ok. Voy a contar acá. A ver, 8.5. En este caso voy a contar 8 hilos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hasta acá yo voy a hacer 8 hilos. Entonces voy a hacer, agarro el primer hilo, ¿sí? ¿Sí? Así. Acá tengo 4 hilos, porque 4 tengo abajo. Ok, saco. El cuarto es este. Entonces agarro lo que dejé, sería este. Este se llama, este es el tejido, ¿verdad? Acá se comienza todo el proceso. Y entonces, este es el tejido, comenzamos. Nosotros tenemos 8 hilos nada más. No, es que vamos a llenar acá. Ok. ¿Sí? Agarramos este. Sí, así. Y ahí está. Bueno, yo le digo, vamos a rellenar recto. Recto. No vamos todavía ni a aumentar ni a disminuir, por lo menos 8 vueltas. Al 8 yo voy a comenzar a disminuir mi pétalo, ¿verdad? Voy a comenzar a disminuir. Yo acá terminé un pétalo. Ahora voy a bajar en esos 2 hilos que yo hice en el último, en el medio de eso, y voy a bajar acá, voy a salir, ¿verdad? Para poder hacer el siguiente, ¿sí? Y vuelvo a comenzar.
dije acá. Ven, una vez disminuyendo uno y queda así. Tus ondas, va a quedar maravilloso. Comenzamos nuestro filete, que es nuestra terminación acá. Y acá, grabar. O tienen filetes, ¿no? Un filete o con dos. Terminamos nuestro mbeju'i. Terminamos con el dechado margarita, los filetes, que es la terminación, y nuestras ondas, ¿verdad? Ahora vamos a pasar en el proceso de sacado de tela. Vamos a tomar una aguja con punta y una tijera. En este caso yo traje más chiquito, ¿verdad? Porque nuestro trabajo es chico. Y yo voy a comenzar a sacar. Esto yo ya no voy a necesitar, ¿verdad? Acá hicimos los nudos, pero para eso nosotros hemos hecho otro filete hacia adelante. Entonces yo voy a cortar, así. Tiene que ser por el borde. Yo sé que van a tener miedo ahora, pero sí, voy a seguir sacándole esto para que no me moleste. No corten el hilo, y si por ahí cortan, tiene solución, ¿no? Pueden sacar todo y hacer de nuevo, ¿no? Ahora vamos a hacer esto. Acá yo voy a estirar con la aguja, y ya va a salir. Por eso hice bien por el borde, ¿ves? Así. Inclusive pueden deshilar ustedes este hilo y va a salir fácilmente ya. Así, ¿ven? Así. Acá. Entonces van a deshilar nada más el hilo y acá van a dejar aproximadamente 1 centímetro, acá, para que no se deshile. Esto hay que lavarlo. ¿Cómo se lava? Ustedes van a agarrar, ya sea en la cocina, abajo de una canilla, van a poner por sus manos el jabón. No es que van a poner así el jabón, no. Hay que poner por la mano, ya sea así, ya sea jabón neutro, cualquier jabón, inclusive de la cocina, poner por acá y abajo de la canilla, entonces lavarlo muy bien. Un lado, otro lado, bien, sacar totalmente el jabón y luego poner al sol para que se seque. Para mí, el ñandutilla es parte de mi vida. Ya es una fuente de ingreso porque, como ustedes saben, haciendo, como le dije, un ojito de ñandutí, eso ya es dinero. Y así hemos terminado nuestro trabajo ñandutí, nuestro mbeju'i. Espero que practiquen. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.